Amigos, Hoy les traigo este nuevo one shot de Izuku X Midnight. Para que esta relación no sea ilegal, o siquiera posible teniendo en cuenta que Midnight está canónicamente muerta, tuve que salir de mi fórmula habitual. Dejé de lado todos los sucesos de la obra original y ubiqué la historia en el período de tiempo entre el final del manga y la derrota de Shigaraki. También alteré la edad de Midnight para hacer este ship más creíble y natural, principalmente por la diferencia de edad entre ambos. Por otro lado, les recuerdo que pueden unirse al grupo de WhatsApp, puesto que ya estoy empezando a hacer dinámicas en las que los introduzco a ustedes como personajes secundarios de distintos fanfics, empezando con este. Si encuentran en qué parte están los subs que se ofrecieron voluntariamente a aparecer, coméntenlo. Sin nada más que decir. Empezamos. Té de medianoche, one shot, Izuku X Midnight. Los 33 no suenan tan mal en teoría. Es la edad de Cristo, le había dicho Moon Lady la última vez que se vieron, con una sonrisa hueca mientras se aplicaba gloss en el retrovisor de su auto de lujo. La edad en que uno se reinventa, o se muere, literal. Nemuri Kayama no sabía si le preocupaba más lo de reinventarse o lo de morirse. Llevaba semanas sin sacarse la bata de satén con estampado de sakuras, una reliquia de su etapa de ídolo de televisión, y su agenda estaba tan vacía como su alacena. Desde que se jubiló, el mundo se sentía como un chiste interno que se le escapaba de las manos. Ya no tenía sidekicks, ya no tenía enemigos, y los únicos hombres que le escribían eran bots con nombres rusos que ofrecían masaje de pies por Telegram. Lo único constante era su taza de té negro a las 11 de la noche. Ese ritual era sagrado. Lo preparaba con precisión quirúrgica. 3 minutos exactos de infusión, una cucharada de miel, no más, no menos, y una pizca de canela. Lo bebía sentada en su terraza, con vista al callejón trasero y a una lavandería de 24 horas, que a veces era más emocionante que Netflix. Té de medianoche, murmuraba cada vez, como si fuese un conjuro, un mantra o el título de un capítulo perdido de su vida. Lo cierto era que Nemuri Kayama se sentía fuera de lugar. Como un VHS en una casa llena de televisiones inteligentes. Por años cultivó la imagen de dominatriz extrovertida, de femme fatale sin corazón, de musa prohibida que hacía temblar a los estudiantes con una sola mirada. Pero en privado, Midnight era otra. A la verdadera Nemuri le gustaban los gatos ajenos, los rompecabezas de 1000 piezas, los dramas coreanos donde todos lloraban en el episodio 5, y los libros de crimen real con títulos absurdos como Asesinato a las 3 con miel y limón. Y hablando de crimen real, ahí estaba el verdadero problema. Nemuri tenía un secreto. Uno de esos oscuros, de los que se guardan bajo llave en cajas de zapatos escondidas en el fondo del closet. No era un cadáver, no. Aunque a veces lo pensaba con algo de humor ácido. Era una denuncia. Bueno, varias. Viejas, olvidadas, de cuando usaba su Kirk como parte de su arsenal de heroína. Nada grave, decía su abogado. Nada real, decía la policía. Pero allí estaban, durmiendo el sueño de los justos en algún archivo digital, esperando que un periodista con demasiado tiempo libre las desenterrara. El problema no era el pasado. Era que alguien ya lo había hecho. Una carta sin remitente llegó una semana antes. Papel grueso, tinta negra. Solo decía, recuerdo lo que hiciste, Kayama. ¿A qué sabe el té cuando el veneno eres tú? Ni siquiera era una buena amenaza. Muy cliché. Pero lo suficiente para revolverle las tripas. Desde entonces, Nemuri vivía con una ceja levantada, durmiendo con un bate de madera bajo la cama, y controlando quién entraba y salía del edificio como una anciana con paranoia de guerra. Y justo cuando pensó que nada podía empeorar, alguien tocó la puerta. Señora Kayama. Una voz grave, familiar, cálida y educada. Soy el detective Midoriya. Estoy aquí por una denuncia. Nemuri se atragantó con el té. Literalmente. Izuku. Alcanzó a toser, con la taza en mano y la bata medio abierta. Y allí estaba. El chico que fue su alumno estrella, el nerd con corazón de león, ahora con una gabardina negra, una libreta en la mano, y esa sonrisa de sé que esto es raro, pero déjame fingir que no lo es. No había visto su nombre entre los casos abiertos, mintió él. Pésimamente. Se notaba en la forma en que evitaba su escote. Ni yo el tuyo entre las decisiones inteligentes de mi vida, replicó ella, apoyándose en el marco de la puerta, con la lengua afilada y el corazón latiendo más de la cuenta. Silencio incómodo. Un gato maulló a lo lejos. La vecina de al lado estornudó. Nemuri suspiró. No estaba lista para esto. Ni para Izuku. Ni para su sonrisa de detective de drama barato. Pero lo invitó a pasar.
Porque en el fondo, le gustaba el caos. Y porque algo en esos ojos verdes le dijo que su té de medianoche nunca volvería a saber igual. Izuku Midoriya estaba sudando. Y no por el calor. No por los nervios. Y definitivamente no porque estuviera en casa de su ex profesora, envuelto en un aroma a lavanda, té caliente y algo más peligroso que no podía identificar. Era como estar en la guarida de un gato persa con historial criminal. Todo era suave, silencioso y con posibles armas escondidas en los cojines. ¿Puedes dejar de apretar tanto la libreta, cariño? No es una bomba, dijo Nemuri con una media sonrisa, cruzando las piernas. Tenía una forma muy elegante de intimidar. No te gritaba, solo te miraba como si ya supiera tu contraseña bancaria y tus traumas infantiles. Izuku tragó saliva. Error de principiante. Mirar las piernas. Fallaste, soldado. Misión comprometida. Perdón, Kai, digo, no, profe. Nemuri lo interrumpió con un bostezo suave, dejando la taza en la mesa. Ya no soy profesora, y tú ya no eres un adolescente virgen. Él se sonrojó. Como si tuviera 15 otra vez. Eso último no está verificado oficialmente, respondió en voz baja, como si alguien pudiera escucharlos. ¿Cómo dijiste? Nada. Detective Midoriya, al servicio de la ley y el orden. Ella rió. Esa risa que muchos conocían de los programas matutinos donde aparecía vestida con cuero y látigo, pero que ahora era más sincera, como si se estuviera quitando polvo emocional. Entonces, detective. ¿Qué hace el héroe del pueblo tocando a la puerta de una ex docente con problemas de sueño? Izuku se aclaró la garganta. Sacó una hoja plastificada de su chaqueta. Era la amenaza. La carta. Nos llegó esto. Copia digitalizada. Alguien la dejó en la estación. Mismo mensaje. Mismo tono dramático. Nemuri se puso seria por primera vez. No fingida. No performativa. Sería de verdad. ¿Saben quién la envió? No. Pero sabemos que usó tinta a base de resina de cerezo, un papel que solo venden en una papelería artesanal en Kamigata, y la escritura coincide con un caso archivado de hace 10 años. La víbora del té. Nemuri levantó una ceja. ¿Eso no era un nombre de novela de señoras? También fue un caso real. Una mujer que envenenaba lentamente a hombres influyentes del Comité de Seguridad Pública. Los hacía beber té y hablaban de la vida, justo antes de que les fallara el hígado. ¿Qué tiene que ver conmigo? Izuku la miró, sin hablar al principio. Luego, suavemente. 3 de las víctimas fueron entrevistadas por ti en tu programa Lección Cero. Uno incluso te citó en su carta de suicidio. Ella me enseñó a dejarme ir. Nemuri abrió mucho los ojos. ¿Dejarme ir? ¿Qué era eso? ¿Un poema? ¿Una maldita indirecta? Izuku, si estás insinuando que fui una asesina serial mientras enseñaba educación sexual en UA, no estoy diciendo eso. Saltó él, poniéndose de pie. Estoy diciendo que alguien quiere que pensemos eso. Silencio. Los dos se quedaron ahí, como actores sin guión en medio de un escenario improvisado. Nemuri bajó la mirada, luego se frotó la sien con los dedos. Mierda, y justo cuando pensaba hacer yoga, susurró. Izuku soltó una risa nerviosa. Podría ser peor, dijo. Podría haber venido a Izawa. Por Dios, Nemuri se estremeció. Ese hombre no me ha dirigido la palabra desde que accidentalmente lo dejé dormido en mi cumpleaños. Eso no fue accidente, ¿verdad? Ella le guiñó un ojo. Izuku, querido, nunca lo es. La noche avanzó. La conversación se volvió menos oficial, más relajada. Él tomó una taza. Ella sacó galletas de mantequilla. Hablaron de la UA, de cómo la escuela ahora tenía una línea de metro directa, de cómo Mineta se volvió influencer de motivación, Dios nos libre, y de cómo el mundo seguía girando, aun si uno se bajaba un rato. Pero en el fondo, el caso seguía ahí. La amenaza flotaba como una sombra sobre la mesa. Izuku se levantó al final, revisando su libreta una última vez. Voy a quedarme con la carta original, dijo. Pero, necesito su ayuda. Nemuri arqueó una ceja. ¿Mi ayuda? Sí. Este caso tiene tu aroma. Tus contactos. Tu historia. Pero sobre todo, tu instinto. Ella sonrió de lado. Peligrosa. Brillante. ¿Quieres que vuelva al juego? Quiero que tomes el té conmigo, todas las noches, dijo él, como si fuera lo más normal del mundo. Hasta resolver esto. Ella lo miró. Largo. Intenso. Y luego, levantó su taza, dándole un pequeño chin chin invisible. La escena podría haberse confundido con una cita. Pero no lo era. Era una investigación.
Una indagación seria, rigurosa, profesional. ¿Y tú crees que este tipo esté conectado con las cartas? Preguntó Nemuri, caminando al lado de Izuku por un pasillo que olía a incienso barato, perfume fuerte y arrepentimiento. Tiene antecedentes de acoso y de falsificación de documentos. ¿Era fan tuyo?, respondió Izuku, hojeando su libreta con la seriedad de quien teme tropezarse con sus propios zapatos. ¿Fan mío? ¿En qué sentido?, preguntó ella, divertida. Tenía un blog llamado Midnight es Mía. Publicaba teorías sobre tu Kirk y tus pies. Muchos pies. Demasiados pies. Ah, los fetiches. Esa etapa del fandom que uno nunca quiere googlear. Izuku se sonrojó. Otra vez. Estaban en su récord personal de rubores por minuto. Vamos a entrevistarlo, dijo él, queriendo cambiar de tema. Se detuvieron frente a una puerta con un cartel que decía aromaterapia, tarot y BDSM espiritual. Por favor dime que es una metáfora. Ojalá lo fuera, dijo Izuku, tocando la puerta. Los recibió un hombre con ojos saltones, túnica púrpura y una barba que parecía pegada con cinta doble cara. Se llamaba Dima, pero insistía en que lo llamaran maestro del placer etéreo. Nemuri sonrió. Le encantaba cuando el universo se ponía ridículo. Vaya, parece que alguien no superó su fase de estudiante de filosofía, dijo en voz baja, mientras Izuku tragaba saliva y leía sus notas como si fueran hechizos de protección. Buenas tardes. Somos del Cuerpo de Investigación Especial. Queremos hacerle unas preguntas, dijo Midoriya, lo más serio posible, mientras Dima los escaneaba con mirada de me los imaginaré haciendo cosas raras esta noche. ¿Han venido a descubrir su pasión reprimida?, preguntó Raúl, guiñando un ojo. Solo la verdad, gracias, replicó Izuku. La verdad es una palabra muy ambigua, mi joven pajarito emocional, filosofó el sujeto mientras los hacía pasar. El lugar tenía cojines de terciopelo, velas aromáticas, y en una esquina, un columpio con forma de flor de loto que Nemuri sabía que no era decorativo. La entrevista fue un desastre. Dima solo hablaba en frases como, la sed es mental o todo el mundo es culpable de algo si se le mira desde el plano astral. Nemuri lo dejó hablar. Ella tenía práctica con excéntricos. A fin de cuentas, había trabajado con Present Meet por años. ¿Le envió usted esta carta?, preguntó Izuku, mostrándole una copia. Dima la leyó como si fuera poesía japonesa. Oh, esa caligrafía. No es mía. Yo soy más de mandalas con tinta de cúrcuma. Pero le diré algo, esa carta huele a represión. A una furia con perfume viejo. Como si quien la escribió hubiera amado mucho, y no le devolvieron el té. Izuku anotó. Nemuri simplemente se rió. ¿Sabes, Izuku? Estoy empezando a pensar que este caso no tiene sentido. Como si el culpable fuera un exalumno con complejo de Edipo y tiempo libre. Esperemos que no, dijo él, al borde del colapso moral. Antes de irse, Dima les ofreció una lectura energética de auras compartidas. Sus colores se mezclan como vino y cereza. Tú eres el vino, Nemuri. Él es más juguito de manzana. Izuku se atragantó con el aire. Tenemos que irnos. Muchas gracias, señor etéreo. Ya en la calle, Nemuri estalló en carcajadas. ¿Juguito de manzana? Por Dios, Izuku. Casi me orino de la risa. No lo repitas, murmuró él, con las orejas rojas. ¿Juguito de manzana?, insistió, riendo. Nemuri. Perdón. Solo, eres tan adorable cuando te incomodas. Como un pichón que no sabe volar pero igual se lanza del nido. Gracias, creo. Caminaron en silencio por un rato. La noche ya caía sobre la ciudad, y las farolas encendidas dibujaban sombras largas en el asfalto. ¿Te pasa seguido esto de intimidar hombres con solo existir?, preguntó él, medio en broma, medio en serio. Izuku, cariño, dijo Nemuri, girando hacia él con esa sonrisa peligrosa. No es mi culpa que el 90% de los hombres se desarmen con una mujer que sabe lo que quiere. El otro 10% está muy ocupado negando que les pasa lo mismo. ¿Y tú qué quieres? Ella lo miró. Larga pausa. La verdad, quiero resolver este caso. Quiero dejar de mirar por encima del hombro. Y quiero volver a sentirme útil sin tener que usar látex. Puedo ayudarte con las dos primeras. ¿Y la tercera? Bueno, no soy quien para juzgar lo del látex, pero si quieres, podemos ir por un ramen y planear nuestro siguiente paso, ofreció, nervioso. ¿Eso es una cita? No. Digo, ¿Sí?
Digo, profesional, o sea, claro, si no quieres, está bien. Nemuri solo rió otra vez. Vamos, juguito. El crimen no se resuelve solo. Y me debes un té. La escena siguiente debería haber sido más seria. 2 personas adultas. Ex-héroes. Un detective y una maestra jubilada, aliados contra una amenaza nebulosa. Debería haber olido a justicia. A estrategia. Pero olía a miso y fideos. ¿Te vas a comer eso?, preguntó Nemuri, señalando el huevo cocido en el tazón de Izuku. Pensaba hacerlo, más tarde, dijo él, como si acabara de cometer un delito federal. Nemuri no pidió permiso. Pinzó el huevo con sus palillos y se lo llevó a la boca con una sonrisa de villana retirada. Izuku la miró con los ojos bien abiertos, como si acabara de presenciar una escena clasificada como NSFW. Es solo un huevo, Midoriya. No es una declaración de guerra. Es que, es la mejor parte del tazón, entonces la próxima vez pide doble. O protégete mejor. Le guiñó el ojo, limpiándose los labios con una servilleta como si estuviera en una cena de gala y no en un local con sillas de plástico. El plan era sencillo. Visitar a Kenji Takao, alias Hornet, un ex-héroe de tercera fila que se retiró después de la guerra con un Kirk que apenas zumbaba y un historial de malas decisiones. Kenji fue uno de los pocos que no quedó fichado pero sí investigado por sus vínculos con corrupción interna en la Aero Commission. Y lo más importante, solía tener una obsesión nada sana con Midnight. De las que incluían cartas mal redactadas y accidentales encuentros en eventos públicos. ¿Tú crees que esté involucrado?, preguntó Izuku mientras caminaban hacia el modesto edificio donde vivía Kenji. Una torre vieja, con grafitis decentes y olor a humedad legal. No sé, pero tenía una extraña costumbre de enviarme poesías donde rimaba seda con tibieza. Eso solo puede significar 2 cosas, o es culpable, o un pésimo poeta. Subieron por las escaleras. El elevador tenía una nota que decía, no funciona, no insista. Izuku pensaba en el caso. Nemuri pensaba en su espalda, y justo al llegar al piso 5. La puerta del departamento de Kenji estaba abierta. Esto no es buena señal, susurró Izuku, instintivamente llevando la mano a la cadera, donde ya no llevaba equipo de combate, pero la costumbre no moría. Déjame a mí. Todavía puedo ser intimidante cuando me lo propongo. Nemuri, estás en bata. Esta bata ha visto más peleas que tú, detective. Y con eso, entró. El interior del departamento parecía un nido de paranoia. Fotos, recortes de periódicos, monitores encendidos con logs de entrevistas viejas. Y en el centro, una mesa, con una tetera. Sí, dijo Izuku, revisando el contenido. Té de jazmín. Sin azúcar, el tipo sabe lo que hace. ¿Dónde está? Un zumbido les respondió, literal. Un zumbido fuerte, en aumento, como una abeja furiosa sin GPS. Mierda. Es Tsukioku. Gritó Nemuri. Corre. Izuku no necesitó más. La persecución fue lo más absurdo y peligroso que les había pasado en lo que iba del mes. Kenji, con alas traslúcidas de insecto, volaba a baja altura por las escaleras mientras gritaba cosas como la culpa fue del sistema. Y la seda no olvida, Midnight. Nemuri lo perseguía en bata, pantuflas y una actitud entre sexy y homicida. Izuku, jadeando detrás, con el tazón de ramen aún repitiéndole en el estómago. Deténgase, Kenji. Solo queremos hablar. Gritó él. No me atraparán con sus mentiras y su seducción letal. ¿Se refiere a mí o a él?, preguntó Nemuri, esquivando una planta decorativa. A los 2. Al final, fue Nemuri quien lo detuvo. No con un kick. No con fuerza. Kenji. Gritó ella, desde el segundo piso. Su voz no fue gritona, ni histérica. Fue autoritaria. Fue profesora enojada. Y Kenji, ese pobre bicho humano, se detuvo en seco como si le hubieran puesto pausa. ¿Sí? ¿Quieres que todos se enteren de lo que escribías en las cartas que me mandabas cuando aún usabas spandex? Silencio mortal. No. Entonces vuelve aquí, siéntate, y dime por qué carajos tienes una tetera en una escena que parece salida de un documental de asesinos seriales. Kenji volvió. Como un cachorro regañado. Izuku, aún jadeando, le ofreció una botella de agua. Gracias, juguito, murmuró Kenji, sin mirarlo. ¿Quién te enseñó eso?, gritó Izuku, horrorizado. Nemuri estalló en carcajadas. Y por un momento, todo se sintió más ligero. Al final, Kenji no era el culpable. Sí, tenía té. Sí, tenía fotos.
Pero también tenía recibos de compras, historiales médicos y una alacena llena de ramen instantáneo. Era, en esencia, un loco inofensivo. Pero les dio un nuevo nombre. El que más odiaba a Mitnick no era yo. Era Takasuji. Ese bastardo se retiró del comité justo antes de que explotara el escándalo. Siempre decía que ella arruinó la dignidad del heroísmo con látigos y faldas cortas. Nemuri levantó la ceja. ¿Y ese bastardo vive? Sí. Tiene una tienda de plantas en Nakano. Por supuesto que sí. Siempre son las malditas plantas. Ya de noche, Izuku acompañó a Nemuri hasta su edificio. Ninguno dijo mucho. La adrenalina había bajado. La risa seguía flotando en el aire. Gracias por correr detrás de un hombre con alas solo porque me dio hace años, dijo ella. Gracias por usar una bata como si fuera un arma, respondió él. Ella se acercó, tocándole el rostro con suavidad. Solo con los dedos. Solo un segundo. Si seguimos así, vas a dejar de verme como tu profesora. Ya no te veo como mi profesora, dijo él, sin pensarlo demasiado. Luego se puso rojo hasta las orejas. Digo, te respeto. Solo, no como antes. Sino como ahora. O sea, Nemuri solo sonrió. No dijo nada, pero su sonrisa valía más que 1000 confesiones. Mañana. Nakano. El bastardo de las plantas. No faltes, juguito. Izuku asintió, y esa noche, por primera vez en semanas, Nemuri durmió tranquila. La mañana en Nakano tenía el sabor agrio del smog y el café instantáneo mal hecho. Nemuri no desayunó. Prefería la tensión. Le caía mejor que cualquier pan tostado. Izuku, en cambio, sí comió. Mal. Rápido. Con nervios. Un onigiri medio frío que casi se atraganta cuando la vio aparecer con unos pantalones de cuero ajustados y gafas oscuras. ¿Vamos a interrogar o a protagonizar una película de espías? Preguntó, acomodándose la corbata como si eso lo hiciera más valiente. Todo es cuestión de presencia, juguito, respondió Nemuri, entrando al invernadero con el sigilo de una pantera con resaca. La tienda de plantas era un paraíso de humedad y hojas verdes, pero bajo ese disfraz tropical se escondía algo raro. El dueño, Takasuji, los esperaba sentado en un banquito bajo, como si supiera que venían por él. Midnight. Midoriya. Me esperaba más temprano, dijo con una voz calmada y condescendiente, como si estuviera presentando un documental. Nemuri se acercó, cruzándose de brazos. Vaya. No me habías llamado Midnight desde que sugeriste que mi traje sexualizaba la figura del héroe. ¡Qué nostalgia! Lo hacía. Pero admito que fue un comentario inapropiado, dijo sin arrepentimiento alguno. Izuku encendió la grabadora de su libreta digital. Hemos recibido información que sugiere que usted podría tener una conexión con las cartas anónimas enviadas a la señorita Kayama. Yo. Takasuji se rió. Una risa seca, de esas que no llegan a los ojos. Soy muchas cosas. Machista. Amargado. Hipócrita. Pero no tengo tiempo para poesía amenazante. ¿Y para menta fresca? Preguntó Nemuri, señalando la infusión que él bebía. El mismo aroma de una de las cartas. Takasuji tragó saliva. Muchos bebemos menta. Sí, pero no todos la cultivamos en jarrones con runas grabadas a mano y notas que dicen dulce castigo para una reina caótica, dijo Izuku, mostrando una foto de las redes de la tienda. Takasuji bajó la mirada. Tocó su taza. Y murmuró. No fui yo, fue ella. Izuku y Nemuri se miraron. ¿Ella quién? Takasuji levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y fascinación, como si estuviera a punto de hablar de una leyenda urbana. Alta. Rubia. Rulos perfectos. Voz de ultratumba y piernas como espadas. Apareció hace semanas. Me pidió plantas específicas. Menta, jazmín, flor de serpiente. Dijo que estaba preparando un ritual elegante para una vieja amiga. ¿Nombre? Dijo Izuku, ya anotando. No me lo dijo. Pero firmó el recibo con una carita feliz, y la palabra giga. Izuku y Nemuri parpadearon. Al mismo tiempo. Como si sus cerebros colapsaran al unísono. No puede ser, dijo él. Dios mío, dijo ella. Sí puede ser. Siguiente parada. Un penthouse en la zona alta de Roppongi. La dirección. Una torre tan lujosa que tenía su propio elevador de mascotas. Y ahí estaban ellos. Dos adultos con trauma, sarcasmo y café frío en la sangre. Izuku estaba nervioso. Como siempre. Pero ahora más. Porque la puerta que iban a tocar no era la de un villano. Era peor. Nemuri, lo sé. Y sí.
Ya lo estoy temiendo. Tocaron. 1, 2, 3 veces. Y la puerta se abrió como en una telenovela de media tarde. Allí estaba, rubia, rizada, gigantesca, hermosa. Yu Takeyama. Moon Lady. Vestida con una bata de seda dorada, un vaso de vino en la mano, y una expresión culpable que apenas se esforzaba en disimular. ¡Ay no! Pensé que llegarían más tarde. Eras tú. Gritaron ambos al mismo tiempo. Yu levantó las manos en señal de paz. Ok, déjenme explicar, las cartas. La escena del té. El acosador en bata. Izuku estaba atónito. ¿Lo de Kenji también? Preguntó Nemuri, con un tono entre furia y puta madre, ya sospechaba. Yu se encogió de hombros. Kenji se prestó. Quería verte otra vez. Está soltero. Y aún guarda tus fotos de calendario 2012. Nemuri parpadeó. 2 veces. Yu, estabas deprimida. No salías de casa. La última vez que sonreíste fue cuando vimos Midsommar y eso fue solo porque el protagonista se quemaba vivo. Necesitabas una aventura. Un poco de drama con coqueteo. Y mírate ahora. Estás viva, activa, y saliendo con Midoriya. Esto ya parece un drama con presupuesto. No estamos saliendo. Gritó Izuku, rojo como un tomate en combustión espontánea. ¿Y entonces por qué se sonroja cada vez que le tocas el brazo, Nemuri? Silencio. Nemuri bajó la mirada. Izuku intentó hablar. No salió ningún sonido. Solo un chillido interno. Yu sonrió como una bruja victoriosa. Té de medianoche. Mi obra maestra. Voy a matarte, dijo Nemuri. Te invito al brunch del domingo y lo olvidas. Con vino y waffles. Trato hecho. Más tarde, Izuku echa la cabeza hacia atrás en el sofá del penthouse, aún tratando de procesar todo. Nunca más acepto un caso sin verificar que no sea idea de una rubia gigante con tendencias teatrales. Demasiado tarde, juguito, le dice Nemuri, sentándose a su lado. ¿Crees que se burlarán de esto en la central? ¿Burlarse? Ga. Pero prepárate para que Metros Lady te etiquete en un tuit con el hashtag cita detectivesca. ¿Y tú qué harás ahora? Nemuri lo mira. Larga pausa. Tal vez, hacer esto oficialmente semanal. Té de medianoche. Sin amenazas. Sin cartas. Solo tú, yo, y un poco de dulzura innecesaria. Izuku sonríe, y justo cuando ella se inclina para besarle la mejilla, pero grabé todo en cámara escondida. Grita Yu desde la cocina. Takeyama haga. Responden ambos al unísono. El caso fue un éxito, pero también fue un circo mediático, emocional y profesional que puso a Izuku el implacable Midoriya como trending topic con hashtags como Juguito Detective, Teamignig, Izumuris Real y el infame Teconset. Metros Lady lo subió a sus historias. Luice. Kamui Wops le mandó un emoji de hoja con cara llorando. Aux le escribió por mensaje privado. Bro, ¿te ligaste a tu profe o fue parte del interrogatorio? Y por si fuera poco, Wa organizó una cena de reconocimiento por méritos culturales y de inteligencia cívica, que no fue más que una excusa para que todos se rieran de él con galletitas en forma de tetera. Aizawa dio un discurso en su honor, no porque quisiera. Midoriya resolvió el caso con eficiencia, compromiso y griega. Una increíble falta de sentido común cuando se trata de lidiar con mujeres mayores y exprofesoras con bata de satén. Los aplausos fueron fuertes, más fuertes las risas. Izuku sonrió. Agradeció. Se tomó la foto oficial con Nezu y su placa, y al día siguiente, renunció. No lo hizo por cobardía, tampoco por vergüenza, bueno, tal vez un poquito. Lo hizo porque se dio cuenta de que ya no amaba el trabajo. Había aprendido a leer rostros, intenciones, esquemas de crimen, pero se había olvidado de leerse a sí mismo. Y cuando estás tomando té a la medianoche con una mujer que huele a canela, sarcasmo y peligro controlado. Bueno, las prioridades cambian. La jubilación de detective fue tan discreta como su entrada al mundo profesional. Un sobre cerrado. Una nota escrita a mano. Y un último café compartido con Tsukauchi, quien solo suspiró y dijo. Al menos no fue por una herida de bala, ¿no? No, fue por una herida de risa. Eso suena más peligroso. Y así, Izuku Midoriya se convirtió en algo más que un héroe. Se convirtió en alguien que sabía preparar un buen té. Cada noche, sin falta, a las 11, la tetera silbaba. Nemuri llegaba envuelta en su habitual bata, aunque ahora tenía una que él le regaló, azul con detalles dorados y bordado en el pecho que decía, la reina del escándalo.
Yu a veces se aparecía sin avisar, con botellas de vino o nuevas ideas para reactivar tu vida social. Una vez llegó con una tabla de Ouija y una caja de condones tamaño Godzilla. Esa noche se discutió filosofía, exnovios y por qué los quirks con efectos secundarios psicológicos eran los peores. Noches de té, risas, pequeñas confesiones, tensiones no resueltas, y a veces, silencios cómodos. Hasta que un día, Nemuri le preguntó: ¿te arrepientes? ¿De qué? De dejar el trabajo. De meterte en este caos. De mí. Izuku la miró. Y en ese momento, con la taza caliente entre las manos, la luz tenue reflejando los mechones sueltos de su cabello, supo que la respuesta era fácil. Me arrepiento de no haber comenzado antes. Nemuri no respondió, solo lo besó, no uno de esos besos accidentales o tímidos. Uno que sabía a canela. A té negro. A libertad, a todo lo que siempre estuvo al borde, pero nunca se atrevieron a probar. Yu, desde el sillón, hizo sonar una corneta de fiesta que claramente no estaba justificada. Por fin. Me deben 1000 yenes, idiotas. Izuku la ignoró, Nemuri también, y en medio de ese ridículo, ahí estaban, un detective sin placa, una heroína sin traje, una rubia metiche. Y un ritual, té de medianoche, para no olvidar que el caos, a veces, también sabe dulce. 4 años después del caso. Izuku Midoriya solía correr por las calles con la urgencia de salvar el mundo. Ahora, corre para no llegar tarde a dar clases de ética heroica a un grupo de adolescentes hiperactivos que creen que All Might era un actor y que el clímax de la era de los héroes es un documental aburrido que solo sus padres vieron. En otras palabras, Izuku Midoriya es profesor. Cabello más largo, gafas delgadas que se pone solo para leer, voz más segura, sonrisa menos nerviosa. Aunque claro, sigue siendo penoso cuando le dicen sensei con tono coqueto, maldita generación Z plus ultra. Sensei, cuéntenos otra anécdota de la guerra. ¿Es cierto que usted venció a Shigaraki con una mirada? ¿Y que sale con Midnight en secreto? Lo leí en una wiki no oficial. Él solo ríe, niega suavemente, y cambia el tema con la habilidad de un veterano de guerra diplomática. Su vida escolar es tranquila. Casi demasiado. Pero cuando el reloj marca las 17, algo cambia. Los pasillos se vacían, el sol se esconde, y una voz metálica, vieja conocida, le susurra desde el comunicador. Sistema de soporte activado. Bienvenido de vuelta, Deku. El traje se acomoda como una segunda piel, verde. Brillante. Ya no lucha guerras, no detiene catástrofes internacionales, ahora protege lo que queda. Pequeñas mafias. Tráfico de quirks. Corrupción en barrios olvidados. Acciones discretas. Intervenciones quirúrgicas. Deku, el héroe nocturno. Un mito urbano que aparece después de clases, cuando los villanos creen que ya nadie los está vigilando. Y siempre, al terminar, vuelve a casa. Donde una mujer de cabello largo y mirada cansada ya tiene el agua hirviendo. Nemuri lo espera con una taza, una frase irónica, y a veces una bufanda tejida para que no atrape frío. ¿Muchos golpes? Solo uno. Pero el tipo era fuerte. Más fuerte que una alumna adolescente hormonal con un quirk explosivo y problemas paternales. No. Esa sigue siendo la peor. Ríen. Se sientan juntos. Y beben té. A veces, Yu los visita. Ahora con un negocio de marketing para héroes retirados y una sobrina adolescente que jura que quiere ser como Midnight. La Badie. Dice. No digas Badie. Grita Nemuri, tirándole un cojín. Izuku nunca pensó que su vida acabaría así, tranquila, dividida entre pizarras, té caliente y misiones silenciosas. Pero hay algo perfecto en ello, algo simple, algo que hace que cada día valga la pena. ¿Crees que algún día todo esto terminará? Le pregunta Nemuri una noche. Quizá. Pero no hoy. Levanta la taza. Té de medianoche, dice, como siempre. Y ella sonríe. Té de medianoche, cariño. Izuku Midoriya solía pensar que los días tranquilos eran un regalo. Ahora sabía que también podían ser un desafío. Un día entero enseñando a adolescentes hormonales sobre la responsabilidad emocional del poder y corrigiendo ensayos en donde Bakugo era citado como fuente filosófica, literal gritó cállate y gana en plena guerra y podía agotar incluso a un veterano. Y aún así, ahí estaba, en su modo nocturno. El traje de héroe, una versión nueva, brillante, más ligera, diseñado por Atsume, no contenía One for All, porque eso murió con él. Pero sí replicaba algo de su fuerza a través de tecnología muscular, retroalimentación cinética y magia ingenieril de nerds locos con tiempo y café. No era invencible.
Pero bastaba. Ese día, tras detener a unos idiotas que robaban usando botellas vacías de suplemento para el cabello, sí, en serio, decidió volver a casa. Pero algo lo detuvo, algo importante, algo urgente. La farmacia. Condones. No cualquier condón, condones reforzados, extra lubricados, con textura y aroma a té de canela. Midnight tenía gustos específicos. Y así, ahí estaba. El símbolo de la paz 2.0, héroe retirado profesor reincidente. Frente al estante de preservativos de una farmacia similares, con su traje aún puesto. Y entonces, eres de Deku. Gritó una voz que retumbó desde la entrada. Izuku giró lentamente. Una botarga gigante. Un Dr. Simi. Bailando. Literalmente bailando. Sona. Gritó el cajero, un joven flaco con piercings en la ceja. No lo asustes. Es mi héroe favorito. Izuku sonrió. Estaba acostumbrado a esto. Lo que no esperaba fue. ¿Y esos condones, dijo Soma, el Dr. Simi, acercándose como quien va a pedir matrimonio. ¿Te preparas para una noche intensa? ¿O para un entrenamiento personalizado con Midnight? Añadió Panchiro, el cajero, con una ceja levantada. Izuku se congeló. Esto no es lo que parece. Ah, claro, asintió Soma. No es lo que parece. Solo compras condones con sabor a canela en un martes por la noche, después de derrotar a 3 ladrones sin camisa. Totalmente normal. Yo también quisiera vivir ese hermoso sueño, Don Pool, dijo Panchiro con lágrimas de envidia. ¿Nos das tu autógrafo? Preguntó Soma, sacando un póster de Deku con una mano un poco sudada de la botarga. A nombre de Soma. El que baila. Y Panchiro. El que cobra. Firmó, pagó, se fue. Pero no sin antes escuchar a Soma gritar. Detonala, campeón. Cállate. Minutos después, la puerta de su casa se abrió suavemente. Una luz cálida, un aroma familiar. Canela, madera, y perfume de escándalo. Nemuri Kayama, alias Midnight, lo esperaba de pie. Taconazos, lencería negra, una bata roja abierta como amenaza, una copa de vino en la mano, y una sonrisa que podía provocar terremotos. ¿Tardaste mucho, héroe? Izuku levantó la bolsa. Ella miró dentro, y soltó una carcajada profunda. ¿Farmacias similares? ¿En serio? Eran los únicos abiertos. Ella se acercó. Lo besó, despacio, con esa calma que viene después del deseo contenido. ¿Y si te digo que no los necesitamos? Murmuró, empujándolo al sofá. Izuku tragó saliva. ¿Podemos igual quedarnos con el sabor a canela? Solo si sobrevives. La luz se apagó, la tetera silbó a lo lejos, y la noche